apoyamos los hombros y subimos la cadera hacia arriba, ¿vale? Los tobillos tienen que estar alineados con la rodilla, ¿eh? Arriba ya. Y empujamos con los glúteos hacia arriba. Empujar fuerte con el culo hacia arriba, ¿eh? ¿Vas a hacer? Sí. Vaig trepitjar jo l'altre dia. En tinc una anterior a la banca i sense voler vaig trepitjar. 300 euros, ¿no? Sí. Vale. Bien. Ahora ponemos los talones, los codos, ¿eh? Y lo mismo, la punta de los pies miran hacia vosotros. La punta de los pies miran hacia vosotros, ¿eh? Y subimos arriba. Ya, la cabeza en línea con el tronco, nos hay que apoyar los codos. Ahí, bien, muy bien. Y la punta de los pies hacia arriba. El culo empuja hacia arriba, ¿eh? No me mire a mí, que yo soy muy feo. Hay que mirar hacia arriba. No, pero no tanto. Sube un poco la cabeza hacia arriba. Ahí. Hay que mirar hacia arriba. Vale. En estos ejercicios consiste en estar lo más compacto posible y lo más recto posible. Si echo la cabeza muy para atrás, estoy acercando la espalda y aquí arriba. ¿Eh? Y si echo para adelante, me pongo a mirar hacia adelante, mirarme a mí que soy un feo, mirar cómo se lleva la técnica. ¿Vale? Bueno, vamos a un lateral. Subimos arriba. Ya. ¿Vale? Al otro lateral. Ya. Vale, bien. A ver, antes de empezar, los entrenadores y los atletas, venimos un momento para acá todos y explico una cosilla. Pues, claro, se trata de los atletas, pues se encarga el entrenador, lo que hay. A ver, lo que vamos a hacer es un pequeño calentamiento, sobre todo haciendo ejercicios que coordinen los segmentos libres, tanto brazos como piernas y tal, y acabamos en el pozo. Vamos a hacer un ejercicio de caídas y luego vamos a hacer saltos con 6 pasos, con 12 pasos y un ejercicio francés que yo llamo de entrada, ellos tienen otro nombre, pero yo lo llamo de entrada, que son 2 ejercicios que se ponen en una lista, se ponen una serie de marcas que coinciden con una serie de marcas y, por ejemplo, si tú haces tal marca en penetración o entrada y tal marca en ritmo, por lo que cruza la lista es lo que el potencial que tiene la atleta. El atleta va a tener un potencial de 7 y está saltando 6. Porque si técnicamente falla, no está el potencial. Eso lo haremos por tener una pequeña valoración. Ni siquiera nos traemos la marca ni nada. Si alguien quiere la lista, yo quería haberla pasado y tal, pero voy de culo y no la tengo hecha. Lo que haremos en la web que hay, la catalana, ha creado un blog de salto, igual que digamos de velocidad. Y ahí se colgará el esquema, no la marca de cada uno, sino el esquema de esos ejercicios. Entonces, la marca de cada ejercicio. Entonces, vosotros, pues en entrada, mi atleta vale tanto. Entonces, habría que juntarlo con el ritmo, ver por dónde corta y ese sería el potencial. ¿Vale? Y luego 2 saltos con 12 pasos. En teoría, lo que salte una atleta con 12 pasos, si la atleta salta con 14, 16, 18, 20, tiene que saltar 50 centímetros más. Si la técnica es buena. Si no, hay fallos técnicos o fallos de fuerza. Pues son chavales jóvenes, no han trabajado mucho la fuerza, o están creciendo y no lo han aconsejado, lo que sea. Entonces, lo que se despide ahí, de esa marca, y eso es de las tablas rusas, pero el único parámetro que se cumple, yo he tenido chicas que han saltado por encima de 6, y cuando saltaban 5,50 o más, saltaban por encima de 6. Y el otro, ni llegaban. Ni lo que pedían en sentadilla, ni lo que podían en saltos de justo, ni lo que pedían en triple salto, ni llegaban. Pero siempre que saltaban 5,50, entonces a mí un ejercicio me gusta mucho. Lo vamos a hacer aquí, estamos a principio de temporada, tal. Luego comentaremos cosas, las comentaremos entre todos, Los pondré aquí, igual que estoy comentando esto, se comentará con
mira, la técnica de carrera para saltar, pues debería correr un poco más por delante, o armar más el pie, o anticipar un poco más, lo comentaremos, y si alguien tiene alguna duda, pues explica, ¿vale? Y lo que dé tiempo, que también luego viene el otro. Y yo llevo desde las 9 y ya me estoy haciendo. Vamos a empezar con los ejercicios de movilidad. A ver, como si yo me pongo a explicar el ejercicio y tal, hasta que lo veáis o alguien lo haga bien, va a pasar un tiempo. Yo tengo por ahí aquí el elemento este, que está conmigo, Israel, que ya lo hace todo el ejercicio más o menos bien. Entonces, más o menos, aquí hay una cosa, siempre que se lleva una concentración, se hacen ejercicios que a lo mejor uno habitualmente no hace hacer. Es otro tipo de ejercicios para hacer pie, para hacer lo mismo pero de otra manera. Entonces, claro, se puede sentir uno torpe. Eso no quita, cuanto más mejor estos ejercicios, mejor luego también, porque más habilidad tendré, ¿vale? Aunque no lo hagan nunca. Allí hay que estar receptivo. Si no lo he hecho nunca, no me va a salir a la primera, ni a la segunda. Pero si lo intento, al final a lo mejor domino los objetos. Y eso significa que mejora mi coordinación, ¿vale? Bueno, pues empezamos. Si queréis, podéis ver el hacer primero, vosotros lo veis y luego lo hacéis vosotros, como queráis, ¿vale? Empezamos ya. Nos ponemos en la pared, nos ponemos en la fila. Yo me pondría en la pared, no miraría y luego miraría a la fila. Empieza, vamos. Acaba con un paso en el aire. Acabará con un paso en el aire. Aguanta la extensión y luego trata por arriba hacer un paso en el aire. Lo hace regular. Vamos. Hombre, dice la verdad, tío. No lo hacen bien ni los olímpicos, nosotros menos. Subo, mirad. Si queréis subir una serie de voy subiendo ahí, como si fuera una categoría y al final hago un paso en el aire, ¿vale? Venga, va. Bien, vale. 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 No ha hecho el paso del aire. No ha hecho el paso del aire. No toquéis los con aquellos, por favor. No podéis ir con los con. Vale. Dejar la pierna extendida aquí en el final. Vale. Bien, muy bien. Vale. Vale, empezamos con el segundo. Va. Vale. No, son círculos hacia atrás. La compañera lo ha hecho mal, yo no lo he corregido. Son círculos hacia atrás. Todo el mundo sabe hacer un círculo hacia atrás. No pasa nada, no lo he entendido, pero son círculos hacia atrás. Muy bien. Son ejercicios sencillos de coordinación. Vale, va. Vale. Donde me pille, aunque no me pille con la pierna de salto, tengo que terminar el salto. Donde me pille con la pierna que me pille. Puertos de calentamiento. Vale. Si me pilla muy lejos, me arriesgo, Vale, ahora lo mismo hacia adelante. La barbilla avanza. Yo no estoy corrigiendo nada. Aquí habría que corregir. El pie no puede ir aquí, el pie tiene que venir aquí, porque es como el final de una batida. El pie tiene que venir aquí, no puede ir aquí. No puede ir tampoco por delante de la rodilla y la punta del pie tiene que venir arriba. Hay muchos que vienen aquí. Pero bueno, eso ya luego tendréis que insistirlo en los pasos. Adelante para los círculos. La barbilla arriba, la mirada al frente, no al suelo. Cuidado. Si no te llega, no te llega. Va. Ahora son hacia adelante. Va. Eso.
No, 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 se ve de coña. Y ahora vamos a hacer tracción. Ahora cambia un poco la dinámica, ¿eh? Ahora entro de talón y acabo sobre la punta. Voy dando el pie, ¿eh? Voy dando el pie, continúo con los brazos. Al final, siempre cuando llego aquí hay que extender la pierna, aguantar lo máximo que puede, subir arriba y cuando estoy arriba del todo, traer la otra pierna delante por arriba, ¿eh? Habría que intentar eso. Vale. Vale, ahora vamos a trabajar ya un poco más específico. Lo que vamos a hacer son ejercicios de pie para aplicarlo al salto. Entonces, es aquí, entonces, mira, primero vamos a ir solo trabajando el pie, luego vamos a trabajar como un skip bajo, circular bajo, aquí pero notando que cada vez empujo más, luego corro 2 pasos y hago el salto. Lo va a hacer que lo haga mejor que yo, que es un poco global. Voy empujando y tengo que notar que subo. Si de verdad voy utilizando el pie, subiré, ¿eh? Vale. Bien, ahí bien. Ahora, empuja en el suelo, empuja. Mira, te da miedo hacer daño al suelo. Ahora sí vas quitándote del suelo. No, no. Llegar al suelo ahí. A ver si sale aquí abajo, el piso abajo. Aquí paso a correr normal y hago 2 pasos. Me cogerán 2 pasos y salto, ¿eh? A la rodilla. Bueno. Empezamos desde el flanco de adelante, ¿eh? Vas quitando el pie. Eso no es pie. Si vas aquí, mira, vas trabajando desde aquí hasta aquí. Yo quiero que trabaje el pie desde el tobillo, desde la punta del pie al tobillo. No desde la cadera a la punta del pie, ¿vale? Venga. Ya la misma se empuja. No me ha hecho daño, es buenísimo. Vale, empujar en el suelo. Ahí ya tengo que empujar, no va a estar el pie. Vale. Empuja. Vale, bien. Lo repetimos 2 veces, sí. Salimos desde el cono gran para que no tengáis miedo a empujar. Cuanto más presión cree en el suelo, luego más me va a hacer salir, más bajo y a rebotar. ¿Vale? Busca la rodilla. Va. Vale.
No lo ha pillado, tenía que acabar, la ha pillado muy lejos, ahora lo tendría que regular. Este ejercicio lo vamos a aprender. Vamos. Vale. La cadena que viene adelante. Hay que acabar como antes, con paso de calle. Apoyar toda la planta del pie, no apoyar la punta, toda la planta del pie. Bien. Toda la planta del pie, ¿eh? Vale. Bien, extiende la pierna de cada extendido. Extiéndela, sale arriba y cuando esté arriba, llegará un momento que no podrá más, que te quedará más, y entonces llevo rápido a la otra vez. Hazlo tú una, corrígelo y ya no hagas más. Da igual que te llevo la otra, hay que hacerlo 3 veces, ¿eh? Doblar el pie, empieza el talón a la punta, el pie aquí y me vuelvo, ¿eh? Va. Regularlo, si veo que no me llega, lo regulo. Me voy más atrás, me vengo más adelante, lo regulo. Ahora es cuadrado, no recta, a mí también se enreda. Un metro y me enreda, pero sí está. En este da igual con la pierna que me pille con la bola de batida con la mano, lo tengo que hacer, tengo que batir cuando esté cerca. Vale. Vale, ¿lo ves? Vale. Ahora hacemos uno. Ahora mirad, ponéis aquí la columna, Ahora solo iré con una pierna. Una pierna hará el gesto de batir o extender y la otra subirá arriba, ¿eh? Una extiende, la otra sube, una extiende, la otra sube. Siempre la misma, extiende y la misma sube. Iré para allá y cambiaré de pie. Y lo haré 2 veces con la buena y 2 veces con la mala. Pero no las 2 veces con la buena y luego las 2 con la mala. Y las 2 con la mala y luego las 2. Una con la mala y una con la buena. Una con la mala y una con la buena. Esto se hace así para mejorar mi coordinación y para fortalecer los 2 lados. ¿Vale? No crear mucha descompensación. ¿De acuerdo? Va. ¿Vale? Si no me pilla, lo regulo luego. Si yo, por ejemplo, veo que estoy aquí y con la que venía haciendo el pie me voy a meter en el foso, para la próxima me voy 1 metro más para atrás y me pillará aquí, ¿eh? O 1 metro y medio. Ha partido con la que no era. Y aparte yo ahí no sabía ni qué pierna batía ni qué pierna subía arriba, ¿eh? Hay que marcar bien la acción, ¿eh? Vale. Vas con las 2. Esto es lo que he dicho yo de que no ha hecho nunca. Es difícil de que salga. Va. Bueno, ha hecho una mezcla ahí, claro. Vale. Era lo mismo que hacía antes, pero ahora sigo aquí, solo con una pierna. Antes iba con la otra. Y ahora solo con una. Mira, solo con una. Solo con una. ¿Vale? Practica
Vale. No te has pillado. Te echas más para adelante o más para atrás. No te pillas, no te pillas. No corras, tienes que seguir la dinámica. Échate 1,5 metros más atrás. O 1,5 metros más adelante, lo que prefieras. Vale, con la otra ahora. Lo vas a sacar al final. Venía extendiendo la pierna ya partido con la que no venía extendiendo. Tenía que ir para atrás o adelante y regular, ¿vale? Luego también, mira, este es Claudia, ¿no? Mira, Claudia, vas con el pie así por delante. No, es con la cadera. El movimiento es con la cadera aquí. Aquí, la rodilla sube aquí. No es aquí, esto es aquí. Y la derecha está muy importante la rodilla, ¿vale? Venga, vamos. Bien. Tiene sin miedo y acá. Muy bien. Vale. Bien. No te pillas. Acordaros lo de cambiar de nena, no lo hagáis siempre con la misma. Vale. Parad un momento, mirad. Yo puedo hacer el ejercicio, mirad aquí. Yo puedo hacer el ejercicio, y puedo hacer ahí. Aquí la cadera no trabaja, el puedo hacer y la cadera entra, ¿veis o no? La cadera entra. Yo creo que es lo de la cadera. Estáis haciendo la mayoría su pie recto, ¿no? Yo creo que entréis con la cadera. Vale, seguimos. Bien. Bueno. Vale. Son 2 veces con cada pierna. Seguimos hasta completar las 4. En total 4. Vamos. Sigue pidiendo de arriba abajo, Claudia. ¿Vale? La columna viene con la Claudia. La cadera no viene. Vale, va. La pillamos la otra, Y con la cadera. Más arriba abajo, empezamos con la cadera. La cadera no viene. ¿Has cambiado la salida? Sí. ¿Has salido más para adelante, más para atrás? Bueno, ¿cuánto? Bien. Vale, échate un poco más completo. Dímelo en metro o en 10. Un poco más no me vale. Vale. Ahora ven con la misma intensidad, pero cuando te toque con esa pierna, y si lo haces con la otra, una más bien que otra, no te pillará. Entonces, con la mala sería, si te pillas con la mala son 2 metros, y con la buena sería 1 metro más para adelante y te pillas. Ahora te vienen 3 pies y medio, 4 pies y te tienes que ir así. Con la misma pierna, y no se lo repite luego con la misma, Vale. Acordaros que está muy bien, ahora mucho mejor. Falta de la cadera, pero está mucho mejor. El pie ya no va adelante, el pie ya no va adelante, bien. Y falta de la cadera y terminar con el paso en el medio. ¿Quién no aguanta ahí? Vale. Vale, nos quedamos la columna. Siempre cuando termine nos quedamos la columna para ver. Vale, ahora lo que vamos a hacer por la raya, desde el codo delante, el flanco de adelante. Ahora vamos aquí marchando, importante. Tenemos la raya que
Sí, va haciendo. Marchar es llevar la cadera. Sí, todo el rato. Y en preparado ya estamos observando el pie. Y termino con paso en el aire. Termino con paso en el aire. Es difícil, algunos no lo habéis hecho nunca, no va a salir bien, pero si insistís, al cabo de 20 o 30 prácticas, os saldrá fantástico. Y el que sepa marchar sabrá correr bien, desplazará mucho más y le ayudará mucho en la tarea de multisalto. Y si alguno hace parte de longitud triple, saltará mucho mejor el pie. ¿Vale? La marcha es fundamental. Va. Sí, con brazos. Extiende, vale, por arriba, pero ha ido con la pierna recta. La verdad va a hacer un paso, ha hecho el ejercicio bien, pero cuando sube aquí, la pierna la lleva recta y luego ha hecho el paso con la pierna recta. Hay que seguir con las caderas trabajando y aquí, Vale. Hay que caer, Ahora es que ha subido arriba y al final ha caído, Por la línea. Y desde el cono blanco por la línea, ¿vale? Va. No, marchando, eso no marcha. Si vas, yo hubiera descalificado al segundo gol. Va. Bueno, hay que caer. Al final creo que junte la pena. Vas con la punta de los pies. Tienes que entrar con el talón, marchando, el talón punta. ¿Vale? Venga, va. Vale. Hay que intentar hacer el paso en el aire. Dejar la pierna atrás extendida. Paso del aire junto, bien la caída. Va muy vertical. No va la cadera, no trabaja. Has pasado a correr por la mitad, Vale, estaba bien, pero sigue marchando. No, para tú ya y no repitas el mismo fallo si no tienes Vale, bien. Tengo que ir bien, el pie tiene que entrar cada vez. El talón punte tiene que rodar cada vez más rápido y más fuerte. Lanzarme más lejos. Vale, pero hay que caer bien. Y hay que trabajar con los brazos. Bien, mejor. Muy bien. Hay que caer, He dicho que hay que caer. Intentar caer. Vale. Son 3 veces, Por la línea, por el cuadro blanco de adelante. El primero de todo. ¿Vale? Es como una G caminando. Una G por caminar. Vale. Siguiente. Vale. Venga, vamos. Va alargando y no va rápido. Hay que correr rápido. Vale, bien. Siguiente. Vale, bien. Vale. Vale, son 2 saltos, Vale. Vale. Procurar ir bien alto, tronco bien. Superman. Son 2 saltos. Procurar correr bien, ¿vale? El tronco derecho. Vale, bien. Salta donde te pille. No pasa nada. Vale. Ahora cambiamos el ejercicio de caída
y 2 saltos con 12 pasos de carrera. Entonces ahora, un poco como para mitigar, vamos a hacer un ejercicio de caída. El primer ejercicio que vamos a hacer son nada más. Con estos dos yo considero que uno puede aprender a caer. Uno es la oruga y otro a caer. Vamos. Venga, chicas. Miramos ahora atento a la mecánica. Vamos más para acá y atento a la mecánica. Por aquí voy a hacer una extra. Empieza ahí, no está. Vale, hasta la segunda banda. Mirad, con las manos, el talón llega hasta el glúteo, quita las piernas y luego otra vez. Las manos, el talón llega hasta el glúteo y ahí, ¿vale? Esto es un poco la mecánica de la caída. Cuando caiga, lo que tengo que hacer es quitar las piernas, meter el Irra, que se ponga de lado. Irra, Ponte de lado, ahí, de lado, sí. Así, que así se ve bien. Métela debajo de los talones. Vale. Ahora empecemos. Vamos a hacer una cosa. Lo hacéis de la raya de la canilla hasta el halcón. ¿Vale? Una por esa calle y otra por esta. Podéis utilizar 3 calles. Mirad, incluso la otra calle. La línea blanca. Aquí, a la altura de la línea blanca. La calle también y otra. Aquí vamos a ver. Vale. Va. Levantamos el culo. Ahí. Cuando lleguemos a la separación que sea, sale el culo lo tengo que acercar lo máximo a los talones. Hasta la altura, hasta la tabla es que lo hacemos 2 veces, ¿va? 2 veces. Vale. Y ahora ya lo pondríamos en práctica esto, la imitación que hemos hecho, ahora ya lo haríamos en el foso. Nos vamos a poner ahí de la bajante esta de agua hacia allá. De la bajante de agua hacia allá, hacia el fondo. En la mitad, de la mitad hacia allá, de la mitad hacia allá. Vale, mira. Preparado. Pero ¿qué? ¿Dónde vas? Aquí. ¿Aquí dónde vas? Va, venga. Mete las piernas, trata de quitar. Pero si salto y llevo los pies por delante, mirad, desde el talón al glúteo, perderé todo esto. En cambio, si yo caigo con el talón, presiono, quito la arena, meto el culo ahí, apenas pierdo. O hacemos 2 saltos. Hay 2 calles, una en cada calle, damos 3 pasos para adelante y salimos. La otra calle. No, ¿veis? Te has caído con las piernas rectas. Vamos, que alguien ayude, que alguien mire por aquel lado, esto tú mismo, alguien y corregir, que no caigan con las piernas estiradas. Has caído con las piernas rectas. Sí, completamente con las piernas estiradas. Hay que caer, entrar con el talón, flexionar. Hay que caer con el talón. Y quitar la arena con los pies. A ver si saltáis 2 centímetros más para allá, 3 centímetros más para acá, no caéis en el mismo hueco siempre, Intentamos hacer con las piernas rectas. Vale. ¿Quién eran las primeras? Vale, parar, ¿vale? Y ahora vamos a hacer una cosa. Como veo que hay mucha gente que está viendo, vamos a caer. Vamos a saltar, vamos a caer con las piernas flexionadas, las piernas aquí. Y cuando presione quito las piernas y meto el culo. ¿De acuerdo? Sería un paso que hemos saltado. Yo esperaba que saliera mejor, que no ha salido. Pues vuelvo para atrás. Venga, va. De una en una. No. Quiero que peguéis aquí. Presiono las piernas, quito las piernas y meto el culo donde tengo las piernas. ¿Vale? Regular, pero mucho mejor. Va. No. A ver, mirad.
Mira. Tú has quedado aquí. Has ido a sentarte a la taza de mate seguramente. Y yo quiero que te quedes aquí, mira. Ahí. Y desde aquí, todas las piernas en el cuerpo. ¿Vale? Bien. Vale, puede valer. Ahora lo ha hecho bastante bien, como casi lo podía hacer seguido. Va. No, lo ha hecho con las piernas, mira. Tú has perdido ahí 1 metro. Has caído aquí el talón y el culo ahí. 1 metro. Y eso no es lo que yo he dicho que había que hacer. Hay una cosa que se llama concentrarme y pensar en lo que tengo que hacer. Si el entrenador se tira media hora diciéndote cosas y tú no eres capaz de hacerlo, o él no se explica bien, o yo no me explico bien en este caso, o tú no te concentras lo suficiente para hacerlo. ¿Vale? Venga, vamos. Porque yo no he dicho que había que caer así. Bien, muy bien. Va. Bien. Bueno, ya he ido seguido, está bien. Espera un momento. Sí, que van a sacar petróleo. Van a encontrar aquí un fósil. Vale, lo repetimos una vez más, cayendo flexionado y quitando y metiendo el culo, y ahora después lo intentamos hacer todo en un tirón. Y ya cambiamos de ejercicio. Más que nada que luego no consigo. Vale. No. ¿Tú has caído aquí así? ¿Sí? Yo no lo vi. No pasa nada, porque no lo vi. Va. Vale. Bien. Acordaros que hay que caer con los talones. ¿No? Ahí, vale. Bien, muy bien ahora. Cuidado. Ya sé que sois rivales, pero hay que respetar. Ya lo hemos hecho todo una vez, ahora ya intentamos hacerlo todo seguido. Pero mira, hay que caer con el talón. Y una vez que entra el talón, mira, se presiona, entra el culo, y cuando va a entrar el culo, le doy al talón y quito la vez. Vale, vamos. 3 centímetros o 4 para acá. No, para acá. Tú, 3 o 4 para acá. Ahí, ¿vale? No saltas siempre en el mismo hoyo. Luego la siguiente saltan 3 o 4 centímetros del centro para allá, 3 o 4, y así el hoyo se la va a repartir. No saltas, pero. Ahora te apoyo. La vez te apoyo, si no, va a tomar conmigo. Has caído con las piernas muy estiradas. Va. Vale, bien. Va. Bien, vale. Vale, has caído un poco estirado. ¿Vas a pillar Israel al final? Mira todo lo que has perdido. Mira dónde estaban tus talones y mira dónde está tu culo. Hay 1 metro largo. Va. Vale. Va. Bien. ¿No? Bueno. ¿Te todas? Vale. ¿Sabes saltar? ¿Te llevo algo? Vale. Pues ahora vamos a cambiar de ejercicio. Esto hay que practicarlo mucho. Cuando uno lo hace 5.555.055 veces, le sale. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a empezar con el ejercicio de entrada. Aquí tenéis conos puestos a medio metro, a 1 metro. Lo digo por los entrenadores que queráis llevarse una referencia, o podéis mirarlo vosotros mismos si tenéis curiosidad. Yo he caído en este cono. He saltado desde 9 y 1 metro. Los azules están a 1 metro. Los blancos a medio metro. He salido desde 11, he caído en el azul este, hay 3 metros, 14 metros, he saltado 14 metros. Luego puedo buscar y ver qué marca puedo valer yo en ese ejercicio. Que no significa que luego vaya a saltar esa marca. Si mi técnica es correcta, caigo bien, corro bien, mi pie va bien, todo eso sí se corresponderá con esa marca, ¿vale? Bueno, ahora sí, ahora salto. Vale. Nos vamos a medir 6 pasos de carrera. Ahora lo explicaré cómo lo vayan a medir cada uno de vosotros, ¿eh? Tu carrera sin paso.
Él va a saltar de delante, corre alto, corre, sale a la cadera, pero vamos a ir por la línea. Vamos por la línea. Hemos dicho por la línea. Sí, 3, ¿vale? Son 3 batidas después de ese paso de va. Uy, se me ha comido mucho. Algo falla aquí. ¿Me han metido a 11 metros? No. Que no haya ahí 11 metros y el coño. Voy a ser constante. No, en la que he puesto no, la azul no. La blanca. Pero toma, coge el centro. No. Ya sé lo que hay. Sí, hay 11 metros. Y yo no soy muy listo, pero me voy a empezar. Vale. En casa. Vale, ¿qué será de todo? Sí. El que no salta de 11. Tengo que saltar así, que no salta de 11. Vale. Vale. Vosotras saltaréis de 11 y alguna de 9, ¿vale? Si llego bien, la que salte luego se pasa a 11. Si no llego bien, sigo en 9. Es preferible dominar el ejercicio, que seguro aplicaréis más fuerte y a la larga mejoraréis que luego. Venga, va. 6. Bien. Sí, es verdad, por la línea. Perdona. 6 pasos, 6 apoyos. 6 apoyos no, 6 pasos. Apoyos se dan. Vale. Dale minuto, el voy corriendo y luego son 3 batidas. Salto, caigo, salto, girar. Si he hecho este pie para adelante, me voy a quedar detrás y no voy a poder continuar. Que es el salto arriba, bien flexionado, meto el bajo, tal. Ahora explico cómo nos vamos a ir los 6 pasos. A que todos acordáis de dónde salíais antes. Más o menos. Pues ahora, cogéis desde aquí, medís los pies que hay y luego venís aquí a poner con estos rojos y os medís la carrera desde la tabla de 11. Todo desde 11. Que no llegue a pasar al 9. ¿Qué haremos para corregirlo? Esta es la tabla de 9. Vengo aquí y luego os pies que hay aquí a esa tabla y los doy para adelante. ¿De acuerdo? Pues venga, midiendo carrera ya rápido. De uno en uno, por el medio no. Y luego salto a pegar un cono. No, la carrera que había hecho antes saltando desde aquí. Porque antes cuando lo saqué de la tabla de Era la tabla de 11 son 8, pero yo he puesto hay una azul a 9, la azul era 9. Y 10, el grasa de 10. El grasa de 10. Yo lo reboto. No me da para pasar. Vale, pues acordaros que venís por la línea. Empezamos a saltar ya. Venga, una voluntaria. Vamos a la tabla. Voluntaria. No, por la línea. Ahí te colocas más o menos, vale. Bien la pierna, ¿vale? Mirad el monumental, hay los conos, uno, va. No, has liado por ahí, has perdido. Va, no pasa nada. No. Son 3 batidas seguidas, cada vez que caigo tengo que volver abajo. ¿Qué has saltado desde los blancos? ¿Tienes que saltar ahí? No, todo. ¿Pero no me dio el Ah, de 11. Sí, no.
¿vale? Va. No, porque te has ido a 7 y te has metido. No, eso no vale. Tú has hecho más pasos de los que tenías que hacer. Tenías que saltar desde el blanco. A ver, hay que estar atento. Va. Vale, bien. Estás parado un poco por el medio, no te pases. Importante no perder velocidad. Va. No. A ver, ¿desde dónde te has medido la carrera? ¿Desde qué color era el cono? No, entre blanco no. El color era blanco. Ya saltó desde el azul. Así no vamos bien. Va. No, eso no vale para nada. No, para. Yo tengo que correr bien. Tú corres ya bien. ¿Qué he dicho antes? Que contar 3 apoyos con la pierna que sale, ¿no? Cuenta 3, corre nomás y cuenta 3. ¿Dónde te pisas? No te preocupes. Vale. Se le escapa un poco el pie en la batida. Tiene que mantener un poco más de tensión, pero lo demás está bien. Va. Se lo llevo cada tanto desde... Mira, hay que tensar. La pierna de la batida tienes que tensarla y la otra sube arriba. Tú haces así mismo. Y ya, bien, se va el pie muy arriba. Va. No. Ponte aquí. Y quédate mirando. Hay una cosa, mira, cuando se entrena hay que mirar mucho. Y fijarse en la gente que lo hace bien. Está haciendo un ejercicio que no tiene nada que ver con lo que hemos explicado. También, como he dicho antes, son nuevos. Y claro, lo nuevo uno no lo ha hecho. Va. A ver, te daba perfectamente. Te daba 2 pasos más atrás. No lo regalé. Mira. No me da. Voy. Tienes saltar, lo haces el ejercicio y luego le damos para adelante. Así que te daba perfecto. Si hubieras corrido, pues va. 1, 2, 3. Vale, pero hay que caer. En el tercero caer, estaba ya bien. Vale. Vale, bien. Vale. Has salido con una y has llegado con otra. Vale. Lo estáis haciendo todo con la pierna buena, ¿verdad? Uno con la buena, uno con la mala, uno con la buena y uno con la mala. Va. Adelante. Que lo hagas con la buena. Ya. No, pero tú ya sabes lo que tienes que hacer. Yo digo lo que hay que hacer para mejorar. Si a mí me duele el pie, en otro pie, yo no lo hago. Va. Vale, bien, vamos. Bien, ahí. Ahora ha hecho ya 2 pies, ya solo te queda uno. Va. Muy bien ahora, vale. Venga, vamos. A lanzar con mucho el pie. Lanzar el pie, pero cuando subir aquí, vas. Salta el pie. Así no se puede. Se nota que es la pierna mala, pero cuanto más se parezca la buena a la mala, más compensaciones tendremos de carrera, de lado hábil, o el lado débil. Vale.
Vale. Última tanda, lo que vais a traer de la segunda aquí, la que vais a traer, por favor. Vale, vale, vamos. Vale, mirad, nos acercamos a la ley de los entrenadores, por favor. A ver, estaban saltando entre el 12.50, que sería el equivalente, haciendo bien, a saltar 5 metros, y 25, alguna he visto que ha quedado por ahí, que serían 5.40. Para la altura que estamos de temporada, estaba bien la equivalencia que tiene cada atleta. Cada atleta puerile está bien la equivalencia que tiene. Pero claro, si hay que seguir trabajando, es una alta información, fallan técnicamente, algunos fallan en niveles de fuerza, por eso no pueden hacer bien la técnica, entonces todo eso hay que cuidarlo. En este ejercicio, y sobre todo, lo que más observo es que se escapa mucho el pie. Yo en la batida tengo que entrar, tengo que batir y tengo que tensar la batida, que podemos tensar, cada uno tiene su palabra. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo hacer. Si habéis fijado en algunos de ellos, o de ellas, en este caso de ellas, porque todas las chicas, como estamos por ahí, hacen esto y se les mete el pie aquí. Eso se le ha ido el pie completamente. Ahí han perdido un 25% de la fuerza de poder arriba. Mínimo. Imaginaros eso en una carrera, en una batida, lo que se puede perder. Y también hay otro fallo así que sí quiero comentar, que es que muchas lanzan el pie. Y eso. Mirad, yo una vez que tengo el pie delante, lo que hago es bloquear la cadera y parar mi avance. Y en este deporte, casi todos los deportes son, en nuestro deporte todo es de avanzar, marchando se avanza hacia adelante, tiro el martillo y el martillo va hacia adelante, lo que tengo que hacer es que avance. Entonces, si yo freno la cadera y paro la cadera, saco el martillo y vuelvo. Si paro la cadera y voy a pasar la valla, me voy a pegar. Pues la cadera siempre tiene que avanzar hacia adelante, ¿vale? Estos son conceptos que nos tienen que quedar, lo llamemos como yo le llamo tensar la batida, batir y extender y aguantar, se puede llamar de 50.000 maneras, pero sí que es importante y el potencial sube, ¿vale? Bueno, ahora vamos a hacer los saltos con 12 pasos. Y ya no vamos a saltar. Saltamos desde la tabla de tren. Si no tenéis carrera de 12 pasos, lo mejor que podéis hacer, si está aquí vuestro entrenador, es vuestro entrenador coge un cono, se va a la altura donde está el cono blanco aquel, y entonces salís desde aquí, mirad, con la pierna en la mitad de la tabla aquí, salís corriendo, progresivo, cadera alta, y que os ponga un cono donde cuente 6 apoyos con la levante. Si tenéis carrera de 12 pasos, pues venís aquí y empezáis a contar. Después, las que tengan carrera cuentan bien por aquí, las que no tengan carrera se pone por aquí, no se nos por ya tiene por ahí, aquí tiene para que yo. Ya lo tengo para luego. Vale. Los que tenéis que ver los pasos por ahí lo vais marcando, por ahí lo bien, ¿vale? Por aquí la los que no, corriendo hacia allá. Vale. En la área de 8. Ahí, muy bien. Otro. La línea no, más separada, más medio metro como mínimo. Medio metro separado. Medio metro, uno, otro, pero medio metro. El cono que, dale el cono que hay un cono rojo, pero por favor, que alguien me lo quite. Me lo corran, ahí, gracias. Bien, mal. ¿Vale?
O no, pero para lo de colgarlo, pásamelo aquí, porque si no tienen que colgar las cosas en el blog. Sí, no, Santa, no tuya. Es que le ponga yo. No. ¿Sabes tú? Ya ves, no lo he hecho yo nunca. Yo creo que no. Hago como los jueces. Me pongo aquí, lo tiro para el lado. ¿Ves? Lo tiro para el lado. Vale. Hay un problema. Tú cuando has corrido aquí, hacia allá, has corrido de una manera. Y ahora ya has salido saltando, medio parada, has empezado a correr después de 2 apoyos. Entonces así es imposible que te dé la carrera. La carrera no está mal, es que tú no has corrido igual que hacia allá. Tienes que correr igual que hacia acá. ¿Qué? Ah, tenía controlada. Vale, dale. ¿Por qué te bates? Con ese no. Dale 3 pies para atrás y corre todos los apoyos. No hagas saltos, corre. No salto nada más, ¿eh? Quien no haya hecho ninguno, que haga alguno. Una amiga, un par de pesos. Vamos con una de las manos, ropa. Traes a traer una amiga, un paso de ropa. Tienes un problema de Fernanda Vázquez, que gracias no. Vale. Y hazles cómoda para la mesa de las cosas. Y pasa. Vale. 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 Hola, creo que ya está teniendo una recomendación de 4 saltos. Como lo del criador, yo quiero hacer algo. Vale, pero a 14. Yo quiero tener una tarea. No. Otros años me quedaba yo con los chicos. Los saltos que hagáis conmigo, Sí, viejo. La este ejercicio no hay tanto, ya te digo, 50 centímetros.
Vale, pues nada. No, no, no. El salto no.